Si tú permaneces, si tú no te dejas doblegar por las circunstancias, si tú no permites que el no de los que tú amas se meta en tu corazón, sino que en ti solo resuena el sí de Dios, porque su palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que no oigas la mentira del diablo, oye la verdad de Dios, porque tu familia le pertenece a Dios. No te dejes doblegar, no dejes que el diablo te mienta, no te doblegues ante las circunstancias, permanece en fe y vas a levantar la cosecha de victoria. ¡Aleluya! Cuando uno diferente se levanta, la cabeza del principado tiene que rodar. ¿Sabe lo que significa gloom? Significa retraso. Lo que hace es retrasar el propósito. Así que tal vez, si el propósito de tu familia está retrasado, si tú dices venían pero ahora no vienen más, mejor aún, la semilla ya está plantada. No dejes que el diablo te mienta, porque Dios está ahí, Dios está en el asunto. Si hay algo que tú tienes que saber del carácter de Dios, es que Dios nunca se da por vencido. Dios nunca dice: bueno, con este ya intenté, lo dejo. No. Dios dice: voy a intentar hasta el final, porque esa alma me pertenece, porque esa vida es mía. No me voy a dar por vencido, aleluya. Así que no te des por vencido tú. Sigue permaneciendo, que cuando tú permaneces, algo sucede. Aleluya. En esta misma fe, hoy nos levantamos los ahogos, esa gente de la mentira. Miren, mi hermano, si tú te pones a pensar, él se metió en el corazón del enemigo, ahí donde dormía el rey. ¿Cuántos tienen agallas para hacer eso? Y tal vez tú digas: ahí, pastor, a mí como que no sé si vería así. Tú lo haces todos los días. Cuando tú te metes a ayunar y orar por los tuyos, tú te metes en el mismo corazón del enemigo y le dices: con los míos no vas a poder, con mi casa no vas a poder, con mi vida espiritual no vas a poder, con mi economía no vas a poder, con mi salud no vas a poder. ¡Aleluya! Hermano, este es el tiempo donde tú te tienes que levantar en una manera diferente. Amén. Agustina, Dios me dice para ti: este es el tiempo que yo necesito que te levantes de una manera diferente, porque empezamos en amores, dice Dios. Te enamoraste de mí, yo me enamoré de ti, pero dice el Espíritu Santo, hubo un momento, dice el Espíritu de Dios, una bisagra, dice el Espíritu Santo, en la que comenzaste a apartarte de mi presencia, dice el Espíritu de Dios. Hubo dudas en tu mente y en tu corazón, pero aquí estoy yo, más fuerte que nunca, dice el Espíritu Santo, sosteniéndote, dice el Señor, en medio de la crisis, en medio del problema, cuando el enemigo
¿Cuántos han venido a recibir palabra? Gracias, Jesús. Usted se pierde los miércoles, usted no sabe los miércoles lo que se pone. El Espíritu de Dios se mueve libremente. Se mueve libremente. Aleluya. Se pasea en este lugar. Yo no sé qué quiere hacer Dios conmigo, que me está haciendo hacer tanto ejercicio, pero Dios me está moviendo. Aleluya. Muy bien, la palabra de esta noche se encuentra en Éxodo. Vamos a leer desde el Éxodo 14, capítulo 8. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. No te salgas del Espíritu. Mire que el Espíritu Santo ya se empezó a mover. Aleluya. ¿Usted lo ha encontrado? Amén. Dice: y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre celestial y Dios de Israel, Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, conoces su corazón, tu presencia cada día con ellos, Señor, y tú sabes cómo has venido, cómo ellos han venido a recibir de ti. Por eso te pido hoy, Espíritu Santo, que tu presencia, Espíritu de Dios, tu presencia, Espíritu Santo, llenes, Señor, hoy todo vacío en el corazón de tu pueblo, y tú los ministres, les hables, Espíritu Santo, Señor, y llenes su corazón con tu palabra. Habla, que tu pueblo oye, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tome su asiento, por favor. Aleluya. Voy a pasar factura porque a mí no me echan agua en el vaso. Me tengo que abrir yo la botella, no me echan agua en el vaso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esta cuestión? Muy bien, yo creo que en esta noche Dios quiere hacer algo en nuestro espíritu. Y es tan importante ser receptivos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de modificar desde adentro hacia afuera todo lo que somos. Entonces, si en esta noche tú has venido con una necesidad, esa necesidad que tal vez se manifiesta de vez en cuando y tú no la tienes localizada aún. Hay gente que manifiesta en la realidad y en el presente cosas que vivió en su niñez, pero aún no sabe ni lo que es, porque lo tiene tan oculto. Pero es necesario que en esta noche la palabra confronte tu espíritu, porque hoy Dios quiere que nuestra mentalidad sea diferente. Conocemos la palabra. Dice que Israel estaba cautivo por 400 años en Egipto y eran esclavos. Dice que mientras más oprimían a Israel, más se multiplicaba. Dice que los egipcios comenzaron a temer, porque cada vez era más pueblo, más grande, más grande. Pero dice que los oprimían. Dice que Israel clamó. ¿Cuántos saben que cuando tú clamas, tu Padre va a responder? Aleluya. Tú lo sabes. Tú sabes que cuando tú vienes a su presencia, Él oye tu voz.
y trae respuesta. Aleluya. Y dice que se manifestó Dios con mano poderosa. 10 ídolos tenían los egipcios y 10 plagas levantó Jehová para pisotear cada ídolo que ellos tenían, para decirles: ellos no pueden, yo sí puedo. Ellos son Dios de mentiras, yo soy Dios verdadero. Así que dice la palabra que con mano poderosa Jehová Dios sacó a su primogénito de Egipto. Dios le pidió a Faraón que deje ir a su primogénito, a su pueblo. Y si no lo hacía, él mataría al primogénito de Faraón. Tú conoces la palabra. Aleluya. El Faraón no obedeció, su corazón se endureció y su hijo murió. Dice la palabra que el ángel de Jehová, que traía muerte, pasó por la noche por la casa de todos los primogénitos. Pero dice que había una señal y una marca de la sangre de un cordero que sea pascual, que tenía que ser marcado, de esta manera, hermano. No era cualquier marca, sino que la marca en la puerta tenía que ser así. Tenía que ser marcada por completo. Y eso representaba que adentro de esa casa había hijos de Dios, así que el ángel de la muerte pasaba de largo. En Israel no hubo un primogénito que perdiera su vida, pero en Egipto era el lloro, el dolor, el lamento, porque ellos no querían reconocer al Dios verdadero. A ellos no les importaba, hermano. Si ellos no hubieran soltado al primogénito de Dios, no hubieran pasado por eso. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Y dice la palabra que después de perder a su hijo, dejó ir a Israel. Soltó a Israel. Y dice que con mano poderosa Jehová los guiaba. Pero dice que había dos caminos. Había un camino más cerca para llegar a la tierra prometida, pero en medio debían luchar contra los filisteos. Y a Dios no le pareció conveniente, porque saliendo de esclavitud tener que pelear con enemigos. Así que Dios dijo: los llevaré por el camino más largo, porque necesito trabajar con ellos. Aleluya. El camino más corto, el camino más fácil, el que muchas veces nosotros queremos. Pero Dios necesitaba trabajar con muchas áreas en el corazón de Israel. El primer área que Dios necesitaba trabajar con Israel era que debía formar su carácter. Aleluya. ¿Dónde está la gente del movimiento de gloria? ¿O ya te fuiste? Dios necesita trabajar con nuestro carácter. Dice la palabra, mire que no solo Dios los sacó de la esclavitud, sino que Dios le dio orden que los habitantes de Egipto le pagaran el trabajo por 400 años a Israel. Así que no solo Israel salió de la esclavitud, sino que salió siendo millonario. Dice que los egipcios le dieron oro, le dieron joya, le dieron vestido. Así que los egipcios, no solo Dios los sacó de la esclavitud, sino que los sacó de la miseria. Como tú no viniste de esta noche. Cuando Dios te saca del mundo, no solo te saca de la esclavitud, te saca de la miseria, pero es necesario que tu mentalidad cambie. Aleluya. Aleluya. Ya no era Faraón el que mandaba a Israel, ahora era el Dios de Israel el que gobernaba sobre ellos. ¿Tú entiendes? Aleluya. Y mire, dice, así que dijo
dijo Dios, los voy a llevar por el Mar Rojo, los voy a llevar por ese camino que es más largo. Y dice, mire, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron, Moisés, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Faraón endureció más y más su corazón y dijo, los voy a perseguir y los voy a matar. Los voy a emboscar porque no tienen salida. Delante está el mar. Dice que Israel se vio encerrado. Delante tenía el mar y detrás venía Faraón. Hay veces Dios prueba nuestra fe y nuestra fidelidad. Dios prueba nuestra permanencia. Pero yo quiero que tú entiendas lo que Dios te está hablando. Dios está confrontando tu espíritu en esta noche. Como esta misma gente a la cual Dios había venido en su rescate, porque se había encendido el interruptor de pedido de auxilio. Así que Dios había venido en rescate de Israel. Y Dios había manifestado las plagas, no solo para exterminar y manifestar su poder con los egipcios, sino para que Israel comenzara a ser ministrado por lo que estaba viendo. Israel estaba viendo que el Dios al cual ellos clamaron era el Dios que se había presentado, era el Dios que había movido a Moisés, era el Dios que se le había presentado la zarza. Y Moisés había venido delante del faraón a decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Qué más quería este pueblo incrédulo? Que a la primera prueba fuera de Egipto, lo primero que hicieron fue quejarse. Hermano, y esta queja no es cualquier queja. Esta es una queja burlona. Porque le dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto, que nos sacaste acá al desierto, que nos mate. ¿Quién se creía Israel para enfrentar a Dios de esa manera? No pasa acá el movimiento de gloria, pero hay gente que se cree con mucha altura como para enfrentar a Dios así. Hay gente que le dice, mira aquel como es prosperado, aquel tu hijo favorito, aquel que le das todo, que no le hace falta nada. Y mira yo aquí en mi casa contando la moneda. ¿No será que aquel al que tú señalas, cuando Dios le levanta a las 3 de la mañana y le dice, vamos hijo, vamos a orar, es el primero que se levanta? ¿No será que cuando hay que trabajar en la iglesia es el primero que viene aunque haya dado y haya frío en la mañana? ¿No será que cuando hay que limpiar la iglesia es el primero que se ofrece? Yo no creo que es mejor que tú, pero sí creo que su corazón está dispuesto más que el tuyo. Es necesario ocuparse de las cosas de Dios. Porque a veces venimos a la iglesia y ¿sabe qué? Esta iglesia, estas 4 paredes no son mías, primero es tuya. Esta iglesia es nuestra, y cuando tú la hagas tuya, y cuando tengas la visión de la iglesia, y cuando sepas que esta casa es de tu papá y del mío, ese día vas a entender diferente. Ese día vas a amar diferente esta casa. Ese día vas a entender el propósito por el cual te plantó aquí Dios. No se trata de 4 paredes, pero tú sí perteneces a este lugar. Dice que lo primero que hicieron fue quejarse. ¿Cuánta gente eleva quejabanza? Que oran 1 hora al día, 55 minutos de queja,
5 minutos le dedican a Dios. Gracias, Padre, porque estás conmigo, porque me bendeciste y porque tengo salud. Y ahí arranca la queja. Y tú me dirás, pero pastora, ¿está mal quejarse? Todo el tiempo sí. Todo el tiempo sí. Si tú tienes un amigo o tú tienes a alguien que amas y cada vez que va a tomar un mate se queja, se queja, se queja y se queja. Yo no voy más, hermano. Lo primero que hizo Israel, fue quejarse a Moisés. ¿Y saben qué? Israel tenía un privilegio. Pregúnteme cuál. Que tenía Moisés como intercesor. Porque si ellos le hubieran hablado directamente hacia Dios, la historia sería otra. Si hubieran ahogado todos en el Mar Rojo. ¿Cómo te relacionas con Dios? Dice la palabra. Ellos lo primero que hicieron fue gritar de desesperación, de queja. Y tal vez tú digas, ¿y usted qué me hubiera hecho, pastora? Sí, seguramente hubiera tenido miedo, seguramente hubiera llorado, pero hubiera sabido que el mismo Dios que hizo la maravilla allá en Egipto iba a hacer algo acá también. ¿Sabe por qué? Porque hubiera dicho, Dios me sacó a morir acá, Dios me liberó de allá para seguirme prosperando. ¿Y cómo es tu pensamiento? Aleluya. ¿Tú crees que Dios te sacó de la situación en la que te sacó antes para dejarte morir ahora? ¿Para dejarte sin respuesta ahora? Es que tú estás analizando como el mundo analiza. Tú estás sumando con las matemáticas humanas. Dios nunca deja lo suyo pidiendo. Y cuando el problema no tiene solución, Él es la solución. No había solución, la deuda era impagable. Dijo, yo seré la solución y yo iré a la cruz por ello. Pero la respuesta la van a tener sí o sí, aleluya. Así que en esta noche deben creer para ver su gloria. ¡Aleluya! Mire, dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y ven la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Esto era un hombre conectado con Dios. No dice la palabra que Moisés oró primero. Y sabe, él estaba en la misma condición que el pueblo. Pero dijo, no teman, estén quietos. Vean cómo Dios se manifiesta a vuestro favor. Y yo te digo hoy, no temas. Estate quieto, porque Dios se va a manifestar a tu favor. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, sigue confiando que Dios hará lo que tenga que hacer a tu favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En ese día Moisés soltó una palabra profética. ¿Tú entiendes? Moisés dijo, no solo Dios nos va a librar de este acontecimiento, sino que tus enemigos no van a estar más. No, tú no viniste en esta noche. Dije, tus enemigos no van a estar más. Porque Egipto
ellos pueden pasar, pero están equivocados. El manto que Dios formó para ti, a ellos no les cabe, no les anda, no les brilla, aleluya. Lo que Dios usa para ti, solo a ti te pertenece. Aleluya. Dios estaba formando carácter. ¿Y sabe qué? Dios estaba enseñándoles dependencia absoluta de Él. Lo segundo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos son dependientes de Dios absolutamente? Aleluya. Dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos creen que el Dios que tú sirves peleará por ti? ¿Saben para qué? Para que tú estés tranquilo, para que tu corazón esté quieto, para que tú sepas que cuando Él interviene a tu favor, no hay enemigo, ni gigante, ni multitud que se levante que pueda detenerte a ti. ¿Quién podía detener la liberación tan grande que Jehová había hecho? Tal vez tú digas: pastora, con el diario del lunes somos todos valientes. Puede ser. A mí me dieron un resultado de un cáncer de tiroides nivel 4, el nivel más grande es 5. Yo le dije a Dios: mira, Señor, si vos querés que yo siga gritando, me vas a tener que sanar. Así que, Señor, yo sé que esto no es tuyo, que es mentira del diablo. Hermano, tenía todos los síntomas, me dolía la garganta, vomitaba. Bueno, usted ya sabe, yo se lo he contado muchas veces. Pero si yo me hubiera dejado, si hubiera dejado que el diablo se meta en mi corazón, que esa mentira fuera efectiva, hoy estaríamos contando otra historia. Entonces, ¿qué es lo que cambia tu realidad? Tu confianza. Tu confianza. El mundo no confía en Dios. ¿Por qué no confía? Porque no ve. Porque el mundo tiene que ver para creer, pero eso no es fe. La fe es creer para ver. Así que contigo Dios trata diferente. Primero viene todo el embrollo y después, cuando pasa la prueba, Dios dice: yo estaba tratando carácter, estaba tratando dependencia, estaba haciendo a tu favor un beneficio que tú no estabas viendo. Tú estabas desesperándote, estabas llorando, pero en realidad yo estaba trabajando, en realidad yo estaba sumando para tu mañana, para todo aquello que tiene que ver contigo, con el que he planificado, con el propósito que te di. Dios estaba trabajando con Israel. Dios estaba trabajando en su carácter y en su dependencia. ¿Qué haces tú cuando las cosas van mal? Piensa por un momento, porque esta palabra, mire, no solo es para mí, es para usted también. Cuando las malas noticias, Dios, se acumulan en la mesa, en cartitas blancas o celestes, ¿y qué dices tú? Ah, no, no puede ser. Le voy a mandar un mensaje a la pastora. Mejor un audio, porque a la pastora le gusta más audio. Si son de 15 minutos, mejor. Aleluya. ¿Qué haces? Porque si tú estás en la iglesia, significa que tú no caminas solo. Que el control de tu vida tú se lo diste a Él.
que empieces a caminar como si Dios existiera en tu vida. Israel estaba acostumbrado a llorar y gritar y a quejarse, porque esa era su mentalidad. La mente esclava se queja. Y mire qué dice, hermano, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le decía a Moisés: clamaron antes cuando estaban esclavos, ahora yo estoy aquí, ahora no claman porque yo soy el Dios que libra. Es necesario que marchen, que abran caminos donde no hay, porque yo soy aquel que los acompaña y los guía en medio de toda prueba y de toda dificultad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ecuación cambia, hermano. La ecuación cambia. Dios le decía: ¿por qué claman a mí si yo estoy aquí? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me están pidiendo respuestas? Yo soy la respuesta. Dios estaba diciendo: hey, ¿qué no me ven? ¿Qué no me ven? ¿No me sienten? Soy el mismo que me manifesté hace media hora. ¿Qué está pasando contigo, iglesia? Dios quiere dimensionar tu mente. Porque Israel ya no estaba esclavo físicamente, pero aún seguía esclavo en su mente. Y hay gente que viene a la iglesia, que viste ropas de hijo, pero todavía su mente no está dimensionada. Todavía su mente no es libre. Y vive pidiendo lo que Dios ya le dio. Vive clamando por lo que ya tiene. Perdóneme, hermano, pero esta palabra va directo a tu corazón. A mí Dios me ha entregado muchas cosas. Dios me regaló un sueño y Dios me dijo: quiero que sueñes con esto porque a fin de año te lo voy a dar. Y yo ya dije: gracias, papá, ya me lo diste. Yo no estoy clamando para que Dios, che, no te va a olvidar nunca. Vos me dijiste que a fin de año. Ya es mío, hermano, yo estoy esperando, hermano. Y vos dirás: ¿pero por qué, pastora, te lo creíste tanto? Porque mi papá es el dueño del oro y de la plata. Mi papá tiene el poder para cumplir todos los anhelos de mi corazón. Porque yo no voy a limitar, porque me voy a clamar cuando ya me lo dio. Ya dijo: Marcelo, Adriana, Sabarén, usted pertenece. ¡Aleluya! Cuando Dios habla, es sí y amén. Es un hecho, una realidad. Solo tienes que confiar. Amén. Mire, dice la palabra que Dios le dijo: dile que marche. Me imagino a Dios dice: dile que marche. ¿Cuántas veces Dios te manda al profeta y la pastora te grita en la oreja y te queda medio sordo? Yo por ahí veo que se aleja, los atraigo para acá. Después salen. Y Dios te dice: todo lo que me pediste ya te lo di. Solo tienes que esperar. Yo no sé por qué Dios te está hablando, pero hay algunas cosas en las que estás insistiendo, que Dios dijo: no, ahí viene de vuelta fulanito. Ahí viene de vuelta a pedirme lo mismo. Cambiarle el chip. Cambiarle el chip a Dios. Pedirle por otra cosa que Dios ya te la dio. Amén. Mire, dice, y Dios le dice: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios le dijo: dile al pueblo que ya no clamen, dile al pueblo que marchen. Ahora tú, que eres hombre de autoridad, toma la vara que te di, la autoridad que puso en tus manos,
Aleluya. ¿O tú crees que esto es ciencia ficción, Ana? Dice, esto es ciencia ficción. Yo para Pascua miro como Moisés abría el mar. Esa película de Metro Goldwyn Mayer, la que pasan todos los años. No, hermano, es el mismo Dios que tú tienes una realidad en tu vida. Pero ¿qué te tiene que pasar para que tú le creas? Dice la palabra, mire. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, Dios quería que cambien su mentalidad. Dios dijo, le voy a abrir el mar para que pasen, para que tomen autoridad. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en faraón, en sus caballos y en su gente de a caballo. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Esta parte me olvidé. Cuando ellos llegaron, mi hermano, al mar, la nube de Dios los iba dirigiendo. Ellos ya estaban viendo lo sobrenatural de Dios. No era que no habían visto nada. Y Dios no le está hablando en esta noche a gente que no ha visto nada. Dios le está hablando a gente que el diablo le quería matar a la familia y Dios le devolvió la vida. Dios le está hablando a gente que tenía imposible en su vida y Dios en un instante cambió esa realidad. Dios le está hablando a gente que ha visto la nube de Dios, que los ha guiado por tanto tiempo. Dios ya te ha mostrado de lo que es capaz en tu vida. Mira, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ellos estaban con el mar delante, detrás la cobertura de Dios, la nube de Dios. Y yo no sé cómo impartirte, no cómo entrar en tu cabeza, para que tú entiendas que esto no es una historia más. Que Dios quiere que hoy, en este día, yo te hable esta palabra, porque tú no te atreves a creer en lo sobrenatural. Tú no te atreves a creer más allá de lo que ves. Dios necesita que tu corazón cambie. Dios necesita que tu corazón sea transformado. Como hablaba hoy el devocional, Dios puede tomar algo ordinario y transformarlo en extraordinario. No era la zarza, era el fuego que ardía en la zarza. No eres tú, es Dios que habita en ti, el que va a modificar y cambiar tu realidad. Pero hay gente que cree por un tiempo, después se debilita y ya no cree más. Le cree a Dios por un tiempo, después se cansa y se vuelve para atrás. Pero Dios necesita tu confianza siempre. ¿Qué es lo mejor que tú puedes darle a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que Dios no tiene? A ver, dígame. ¿Qué es lo que tú tienes que Dios no tiene? Dios lo tiene todo. Pero hay algo que tú tienes que Dios no tiene y es tu tiempo. Cuando tú vienes aquí le dedicas tiempo a Dios. Cuando tú apartas tiempo para orar, para buscar.
tú te apartas para Él, tú le das lo más precioso que tú tienes. Porque el tiempo se va y no vuelve. Porque tú mañana vas a ser más viejo que hoy. Y hoy eres más viejo que ayer. Y así, y los días pasan. Y cuando tú le dedicas tiempo a Dios y tú vienes a buscarle, eso cambia la ecuación. Pero cómo tú te enfrentas a los grandes desafíos, cómo tú te enfrentas a los mares, cómo tú te enfrentas cuando el faraón viene detrás y delante está el mar. Mi hermano, porque si había imposible, este es un imposible. Pero despierta, despierta hoy. Despierta, la iglesia tiene que despertar. Yo no me conformo con venir a la iglesia y cantarle 2 coritos a Dios, 2 alabanzas, que la palabra corra y nada más. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver gente con cáncer sanarse en el instante. Quiero ver gente en silla de ruedas pararse y caminar. Yo quiero que el mar se abra para pasar el seco. Yo no sé usted, pero yo no quiero irme de este mundo con una mentalidad estructurada. Yo quiero que lo que yo sirvo se manifieste por completo en este lugar. ¿Entiendes? Veíamos la historia de esta joven Noelia. Yo le decía al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, como nadie pudo hablarle de ti, como nadie, la ungió, como nadie hizo nada. Y el Espíritu Santo me dijo, lo intenté todo. Ella no quería perdonar, me dijo el Espíritu Santo. Y hay gente, mi hermano, que está tan herido, tan lastimado, que no quiere perdonar. Y que la mentalidad no lo quiere cambiar. Israel estaba esclavo del dolor, de la miseria. Mi hermano, ¿cómo no iban a creerle a Dios? Salieron millonarios, salieron libres de aquel lugar. Y su mentalidad seguía esclava, encadenada a Egipto. ¿Cuándo mi mentalidad, pastora, sigue encadenada a Egipto? Cuando viene el corte de luz y tú lo primero que haces es llamar a tu papá para ver si no te presta plata. Esa es una mentalidad encadenada. Porque cuando viene el corte de luz, lo primero que tú tienes que hacer es humillarte delante de tu Dios. No, tú no escuchaste. Porque si tú dependes del Dios que tú sirves y no dependes del sistema de este mundo, algo tiene que cambiar. Algo tiene que modificarse. Dios en esta noche quiere sacudir tu espíritu. ¿Sabe qué? Somos los eternos, mi hermano, desconformistas. Siempre queremos más, queremos más, queremos más. Queríamos esta toallita que tenemos siempre, no sé. Capaz que no quiero un toallón. Queremos un toallón, después queremos una fábrica de toallones. Está bien, pastora, queremos más, por supuesto. Pero hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Porque ¿sabe qué? Tenía el rey. Se olvidó de ser agradecido. ¿Usted escuchó alguna vez la historia? Que los de Israel lloraron, se humillaron y le agradecieron a Dios. ¿Usted escuchó? No. Lo único que había era que y aún así Dios no dejó de amarles. Aún así Dios siguió eligiéndolos. Y
empezó a marchar, empezó a cruzar en seco. Imagínense esa gente increíble pasando por el medio del mar. Puede ser que Dios no se le toque soltando el agua ahora. Por eso tenemos que tener mente de reino. Porque cuando tú no tienes mente de reino, se te nota. Se te nota porque andas derrotado. Y que me leía allá y que loco acá. ¿Qué te importa de ley? Sí, pero las cosas que hace se encargará Dios, hermano. Si está mal, se encargará Dios. Pero tú ocúpate de lo tuyo. Porque si después todo lo que está pasando se revierte, yo lo noté. Yo sabía que iba a ser algo diferente. No, mi hermano, no hable. Quédese en el monte mejor. Y ni hablar de ponerse a pelear por política. No, porque tu reino no está en este mundo. Somos peregrinos. Tal vez tú digas, usted pastora, porque no vive lo que yo vivo. ¿Sabe? Nosotros con el pastor hace años vivimos por fe. Y usted dirá, pero el pastor trabaja, por supuesto. Él trabaja. Pero ¿saben cuál es su trabajo? Albañilería. ¿Y saben qué? Para que él le apruebe un presupuesto, nosotros lo tenemos que presentar delante de Dios. Pero ¿saben qué hace el pastor? El pastor es misionario. El pastor es hombre de fe. El pastor, si usted lo ve, todos los miércoles pasa a dar la ofrenda. No solo da la ofrenda, siembra por su trabajo. Porque no está sembrando en el hombre. Trabaja con muchos arquitectos, pero no siembra en los arquitectos, siembra en el Dios que todo lo puede. Y eso cambia tu realidad, cambia tu ecuación, cambia tu economía y cambia todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Por eso es necesario que tu mentalidad sea diferente. ¿Cuántos años hace que estás trabajando solo? 5. ¿Alguna vez te faltó el trabajo? Nunca. Seis años. ¿Sabe cuando él iba a salir de un trabajo en blanco? Fue encargado por muchos años. Tenía temores. Y cuando él iba a salir, Dios dijo, no, yo te voy a decir el tiempo para salir. Y como Dios es tan grande, hermano, tan grande, lo puso en situación. El pastor trabajaba en el campo. Y él le había dicho a su patrón que él trabajaba, pero los miércoles tenía que venir a la iglesia. Entonces un día el patrón dijo, no, ya no puede ir los miércoles. A partir de ahora no vas más los miércoles, vas los sábados. ¿Sabe qué hizo su pastor? Dijo, te trabajo hasta el sábado.
dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Dice en el 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dice en el 23: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Porque hay gente que no sirve a Dios, que no teme a Dios, que no ama a Dios como tú, y cree que puede caminar por el mismo camino que tú caminas. Dice: si a ella le va bien, a mí me va a ir bien. Mentira, Satanás. Porque no hay habilitación, es ilegal que el Faraón pase por el mismo camino que se abrió para ti. Mira lo que dice la palabra. Dice: y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Todos se ahogaron, hermano. Todos los egipcios y sus caballos. Hay gente que en las mismas aguas de bendición para ti se ahogan. Que lo mismo que Dios puso de bendición para ti, para ellos muerte. Gente que quiere hacer lo mismo que tú. Dice: ah, mira, este le va bien en este emprendimiento, yo también lo voy a hacer. No pueden, hermano. No pueden. Por más que quieran imitarte, jamás podrán tener el mismo resultado que tú. Por eso tú tienes que entender. Deja que lo hagan, que así como empiezan van a terminar. En esta noche Dios quiere que entiendas que Él es por ti. Y mira, no deja ningún cabo suelto, ni hay ningún detalle que a Él se le pase por alto. Los historiadores han encontrado carros abajo del mar, han encontrado armamentos que eran de los egipcios, testificando que la historia es real. Dios no solo lo hará por ti, testificará que Él te defiende sin importar las circunstancias. Por eso en esta noche tú te tienes que parar con una mentalidad diferente. Ponete de pie, por favor. En esta noche el Espíritu Santo quiere hablarte y bendecirte. Repetí conmigo: en este día yo he venido a recibir la mayor decodificación en mi mente, en mi alma y en mi espíritu. Entiendo que Dios movió de lugar algunos pensamientos, que Dios hizo nuevas todas las cosas en mi corazón, que a partir de hoy todo lo que no era comenzará a ser. Dios me liberó con el poder y la capacidad de ser libre, de ser bendecido y de ser una persona victoriosa. No por lo que soy, sino por el que está conmigo. Y todo lo que haga de aquí en adelante lo haré con pensamiento de reino y no con pensamiento de esclavitud. Derribo, anulo, cancelo, decodifico todo lo que no es de Dios y recibo la impartición de lo alto para caminar diferente, para conquistar diferente y para recibir diferente.
Nazaret. Ahora sí, dale un